tal? ¿Qué tal, queridos alumnos del curso de ingreso al IPN? Seguimos ahora con nuestros temas de nuestra teoría, ¿verdad? Y entonces, como conseguimos con estos temas de la teoría, pues nos habíamos visto la vez pasada lo que era el movimiento de uniforme, lo que era el movimiento uniformemente acelerado, sus gráficas que son sumamente importantes. Y ahora vamos a pasar a las ecuaciones que vamos a conocer como las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento son ecuaciones que tienes que aprender bien, por favor, de memoria. Las tienes que aprender súper bien de memoria, ¿vale? Estas ecuaciones de movimiento, ¿verdad? Son 4. Las tienes que saber de memoria. Y las usamos tanto para el eje de las X como para el eje de las Y. Eje X y eje Y. Entonces lo que voy a hacer ahorita es escribirte estas ecuaciones. Y resolveremos un ejercicio, ¿verdad? Resolviendo este ejercicio con estas ecuaciones. Entonces ahora sí ya te invitaría yo a que empieces a intentar los ejercicios del banco que traten de ecuaciones de movimiento, ¿vale? Entonces fíjate cómo lo vamos a hacer. Vamos a escribir la primera ecuación de movimiento y la vamos a escribir. La vamos a tener de la siguiente manera o de la siguiente forma. Tengo que X es igual a X inicial, ¿verdad? Más velocidad inicial por tiempo. Súper importante, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ojo, vamos a resaltar algo hasta aquí. Esta ecuación de movimiento que te he escrito de este lado, ¿verdad? Esta ecuación de movimiento la he escrito para el eje de las X. Es decir, estoy pensando en cuerpos que se van a mover sobre el eje de las X. En el eje horizontal, simplemente, ¿vale? Eje de las X o eje horizontal. Bueno. Nota además que todos los signos son positivos. Nota además que está despejada la X, la posición final, ¿vale? La siguiente ecuación quedaría así. X menos X0 va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por tiempo, ¿vale? Esta sería otra ecuación de las ecuaciones de movimiento, son lo que siguen justamente después de nuestra teoría, lo que tenemos justamente adelante. Luego tendríamos velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Que esta ecuación es un viejo conocido porque ya la hemos hablado de otra forma. No la hablamos así justamente, ¿verdad? Sino como la teníamos. Esto te debe recordar a esta ecuación despejando la aceleración, ¿verdad? Ayúdame a despejar. Velocidad inicial está sumando, que pase restando. Entonces me quedaría velocidad final menos velocidad inicial. Y ahora va a ser igual a aceleración por tiempo. Simplemente este bicho que estaba aquí, velocidad inicial que estaba sumando, pasa del otro lado, restando. Ahora, ¿qué va a ocurrir? El tiempo está multiplicando, que pase dividiendo. ¿Y qué ecuación es esta? La del movimiento uniformemente acelerado, ¿vale? Movimiento uniformemente acelerado. Esta ecuación es un viejo conocido, ya lo habíamos mencionado, simplemente la agregamos, es parte de nuestras ecuaciones de movimiento. Ok. Vamos con la siguiente ecuación de movimiento que tendríamos. La siguiente ecuación de movimiento que tenemos es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x menos x0. Ojo, otra vez, súper importante. Estas son las ecuaciones de movimiento para el eje de las x o sobre el eje de las x. Para el eje de las x o sobre el eje de las x. Ahora vamos a escribir. Estas serían entonces para mi eje X, ¿de acuerdo? Para el eje de las X. Vamos a escribir ahora las mismas ecuaciones, pero ahora para cuerpos que se mueven en el eje de las Y, cuerpos que se van a mover en este eje, ¿vale? En el eje de las Y. Entonces es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora vamos a sustituir, en vez de escribir estas ecuaciones con X, voy a escribir ya una Y. En vez de escribir estas ecuaciones con aceleración, ¿qué aceleración le afecta a los cuerpos? Cuando tenemos en un cuerpo así en caída libre, la aceleración es la aceleración de la gravedad, ¿vale? Pero la gravedad es una magnitud vectorial, es decir, tiene magnitud, dirección y sentido. Y el sentido, el último, ¿qué pasa con el sentido? Es negativo, porque apunta hacia abajo. Voy a escribir todas estas ecuaciones de movimiento, ¿verdad? Todas estas las voy a escribir, pero ahora en vez de escribir X voy a escribir Y. Y en vez de escribir aceleración, voy a escribir gravedad, pero con signo negativo. Bueno. Entonces tendría yo
Y es igual a Y inicial, ¿vale? Me baso de este lado para que las vayas viendo junto conmigo y me vayas diciendo, ¿vale? Y mentalmente, ¿verdad? Porque pues esto es un video. Bueno, más la velocidad inicial por el tiempo, ¿verdad? Más un medio. Ah, ¿qué pasa aquí? Ahora en vez de escribir aceleración, vamos a escribir menos gravedad. Entonces este bicho no sería positivo, tendría que ser un signo negativo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ojo, si yo estoy lanzando el cuerpo hacia arriba, si yo estoy lanzando así el cuerpo, entonces la velocidad tiene signo positivo, pero si yo estoy dejando caer el cuerpo, si lo dejo caer, su velocidad inicial es 0. Entonces este bicho desaparecería, ¿vale? Entonces hay que conocer bien las condiciones en las que se encuentra el ejercicio. Tenemos que conocer bien los datos del ejercicio. Siguiente parte. Sería Y menos Y0 es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 multiplicada por el tiempo. La siguiente sería velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. En vez de A, escribo menos gravedad, ¿vale? Menos gravedad. Y por último tendría la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por Y menos Y0. Ojo, lo que he escrito hasta aquí simplemente son las mismas ecuaciones de movimiento pero para el eje de las Y's. ¿Por qué para el eje de las Y's? Porque ahora estamos pensando en cuerpos que se mueven en el eje de las Y's, ¿vale? En el eje vertical, donde la aceleración que les afecta es la aceleración de la gravedad. Vale. Ahora, nota que en estas ecuaciones son bien interesantes y son bien importantes por ciertos casos. Por ejemplo, mira, te voy a escribir aquí abajo los datos que ya vamos a tener. Posición final, posición inicial, velocidad final, tiempo y aceleración. En la primera ecuación, fíjate en la primera ecuación, ¿vale? En esta primera ecuación, ¿tengo X? Sí, tengo la posición final. ¿Tengo X inicial? Sí. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí. ¿Tengo la velocidad final? No. ¿Tengo el tiempo? Sí. Y tengo la aceleración. ¿Sí lo ves? ¿Vale? En la primera ecuación, si el ejercicio me está diciendo calcula la velocidad final, o si el ejercicio me está dando de dato la velocidad final, pues entonces no tengo que usar esa ecuación, porque en mi ecuación no aparece la velocidad final. En la primera. Y en esta primera ecuación no aparece la velocidad final. Para la siguiente, que la tenemos aquí, mira. Tiene X inicial y X final. Entonces vamos a escribirlo así. Tiene X, sí. X inicial, sí. Tiene velocidad inicial, sí. Tiene velocidad final, sí. ¿Tiene aceleración? No. Lo que no va a tener es aceleración. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la segunda ecuación, que es esta que tengo aquí, esta para X y esta para Y, pero para la segunda ecuación, ¿verdad? No, si el ejercicio me está preguntando la aceleración, no puedo usar esa ecuación. Si el ejercicio me pregunta la aceleración, yo no uso esa ecuación, porque esta ecuación no tiene aceleración, ¿vale? Si me da de dato la aceleración, pues tampoco puedo usar esa ecuación, porque me está dando de dato. Si me da el dato, significa que lo tengo que utilizar de alguna forma. La mayoría de las veces, ¿vale? Velocidad final, la tercera ecuación. Velocidad final, ¿verdad? Entonces, a ver, empezamos. ¿Tiene posición inicial? No. ¿Tiene posición final? No. ¿Tiene velocidad inicial? Sí. ¿Tiene velocidad final? Sí. ¿Y tiene aceleración? Sí. Si yo uso esta ecuación, la tercera, entonces significa que no voy a calcular las posiciones. No voy a calcular ni posiciones, ni me da de dato posiciones, porque entonces no la voy a utilizar. Es decir, esta ecuación no utiliza las posiciones o las distancias, no las utiliza. Y por último, ¿tiene posición inicial? Sí. Posición final, sí. Velocidad inicial, sí. Velocidad final, sí. ¿Tiene tiempo? No tiene tiempo. ¿Sí lo ven? O sea, en realidad estas cuatro ecuaciones como que se cubren entre ellas, ¿vale? Porque, por ejemplo, si uno quiere usar la primera, pero para la primera, ¿verdad? No queremos calcular la velocidad final y tenemos los datos de la primera ecuación, pues no puedo utilizar esa ecuación. Es decir, si yo te doy de dato la posición final, la posición inicial, la velocidad inicial, el tiempo, ¿tú me podrías decir cómo calcular la velocidad final? No lo podrías hacer. ¿Cuál me podrías usar? ¿Cuál deberíamos de usar?
Tendríamos que usar la segunda, mira, porque te dije que te iba a dar posición inicial, posición final, velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Tú vas a calcular la velocidad final y tienes aquí el tiempo. De aquí despejarías a la velocidad final. Entonces, nota, esas cosas bien importantes. Para la primera ecuación, ¿qué es lo que no tiene la primera ecuación? No tiene velocidad final. La segunda ecuación, ¿qué no tiene la segunda ecuación? La segunda ecuación no tiene aceleración. ¿Qué no tiene la tercera ecuación? La tercera ecuación no tiene las posiciones. ¿Vale? No tiene a las X. No tiene posición. La cuarta ecuación y última ecuación, ¿verdad? ¿Qué no tiene? No tiene al tiempo. No tiene al tiempo. Entonces hay que recordar, hay que aprendernos de memoria estas ecuaciones. Son súper importantes estas ecuaciones, ¿vale? Vamos ahora, hay que aprenderse de memoria estas ecuaciones, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es el ejercicio que tenemos en la teoría. Vamos a resolverlo, ¿vale? Es el ejercicio que dice ejemplo, no el que es el movimiento en proyectil, no, el segundo ejemplo. Desde la cima de un farallón de 80 metros de alto se dispara un proyectil en dirección horizontal. Pues está aquí el proyectil y se dispara así, y va cayendo. Con una velocidad de 330 metros sobre segundo. Ojo, esa velocidad es en el eje horizontal. ¿Cuánto tiempo necesitará para dar con el nivel del suelo en la base del risco? ¿Y qué tenemos de datos? Entonces, ojo, bien importante. Tenemos la velocidad en el eje de las X, porque se lanza horizontalmente. ¿Cuánto vale? 330 metros sobre segundo. Tenemos la altura a la que se encuentra, a 80 metros, ¿verdad? ¿Sí lo ves? Y me dice cuánto tiempo alcanzará, en cuánto tiempo alcanzará el nivel del suelo. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿En cuánto tiempo va a alcanzar el nivel del suelo? Fíjate bien lo que vamos a hacer. Recuerda que los movimientos, ¿verdad? En particular este movimiento en que es en el eje de las X, en una dimensión o en dos dimensiones. La respuesta es en dos dimensiones. Dos dimensiones tiene esto. Se mueve tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. ¿Qué más? Ahora, el cuerpo tiene una velocidad en el eje de las X que es 330. Y dijimos que al ser un movimiento en el eje de las X, ¿verdad? El movimiento era uniforme. Significa que su velocidad es constante. Es decir, 330 metros sobre segundo van a ser constantes. Desde que está en el punto inicial hasta que ya está llegando al suelo, sigue teniendo 330 metros sobre segundo. Lo sigue teniendo. Porque en el eje de las X es la misma, ¿verdad? Pero fíjate bien, si se lanza así horizontalmente, ¿cuánto valdrá la componente y de su velocidad? ¿Cuánto crees que valga la componente y de esa velocidad? Pues lo que va a valer es igual a 0. Porque simplemente se lanzó horizontalmente. Se lanza horizontalmente y entonces su componente Y es 0. Es básicamente como si yo tuviera este plumón. Su componente, si lo suelto, la componente de la velocidad es 0. Incluso si lo lanzo, ¿verdad? Horizontalmente, la componente de su velocidad en el eje de las Y es 0. Bien, ahora, si yo tengo de datos la altura, tú ayúdame. Si tengo de datos la altura, si tengo de datos la velocidad en el eje de las Y y quiero el tiempo, ¿qué ecuación voy a usar? Recuerda tus ecuaciones, ¿verdad? Teníamos una ecuación, pero para el eje de las Y, ¿recuerdas? Y menos Y0, Y igual a Y0, más velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Podemos usar esta ecuación? Sí, vamos a usar esta ecuación. Ve, ¿qué va a pasar? Este Y0 que está sumando lo va a pasar restando. A esto es a lo que voy a llamar la altura. La velocidad inicial va a valer 0, ¿verdad? Entonces va a desaparecer. Y entonces ya nada más me quedaría menos gravedad por el tiempo al cuadrado. Y menos Y0 es altura, ¿vale? Y menos Y0 es altura. ¿Dónde está Y0? Donde se lanza, justamente aquí, donde se lanza la bala, aquí es Y0. Y entonces, ¿hacia dónde estamos midiendo la altura? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Entonces esta altura va a ser igual a menos 80 metros. ¿Por qué? Porque la estamos midiendo hacia abajo, está moviendo hacia abajo. Y entonces aquí tendremos la altura menos 80 metros. Es igual a menos un medio de la gravedad, que siempre vamos a usar 10, ¿te acuerdas? Metros sobre segundo al cuadrado.
por el tiempo al cuadrado. Y este bicho es el que queremos despejar, es el que queremos calcular. Veamos, entonces menos con menos se cancelan, ¿va? Este menos con este menos se cancela. Y este 2 divide al 10, entonces me quedaría 80 metros es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo cuadrado. Ahora, este 5 que estaba multiplicando, que pase dividiendo, entonces me quedaría 80 metros entre 5 metros sobre segundo al cuadrado es igual a t cuadrado. La división de esto me quedaría ¿cuánto? Me quedaría ¿cuánto, chicos? Sería 1, sería 3, sería 16 metros cuadrados, segundos cuadrados. Cuando paso cuando pasa del otro lado, ¿como qué pasa? Como raíz cuadrada, entonces el tiempo sería la raíz de 16 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, y entonces esto sería igual a 4. Aquí hay un error, estos se cancelan, entonces esto me queda como segundo cuadrado, y entonces esto me queda como segundo. La respuesta ahí serían 4 segundos. Ojo, ¿por qué en mis incisos no me aparece 4? Porque yo utilicé a 10, debimos haber usado 9.8, y cuando usamos 9.8 te da la B. La respuesta del inciso B. Bueno, entonces dejamos hasta aquí el ejemplo y continuamos con los temas, ¿vale? Qué bueno que se dieron la oportunidad y sigan esforzándose mucho, por favor. Estoy muy al pendiente de sus dudas, ¿vale? Nos vemos.